es una empresa familiar, llevamos ahora 35 años trabajando el espárrago. La persona que originalmente empezó con los espárragos es mi suegro, el padre de Enrique, y él puso unos espárragos como los tenía aquí todo el mundo en el pueblo. Todo el mundo tenía un par de surcos, un poco para el consumo familiar de la casa, y luego pues si había un poquito de excedente se vendía a los vecinos, a los amigos, a los conocidos, y así empezó un poco todo. Tenemos, además de espárragos, alcachofitas baby, guisante de lágrima, cebolletas tiernas, ajetes tiernos, y luego ya cuando termina la temporada esta fuerte, que es cuando tenemos todo ese producto de huerta, tenemos también maíz y cereal. La temporada del espárrago aquí normalmente suele empezar a finales de marzo hasta mediados de junio. Este año el tiempo lo ha retrasado casi 20 días y hemos empezado a mediados de abril. Y entonces intentaremos alargarla un poquito más hasta, en vez del 10 de junio así, a ver si podemos estar un poco hasta el 20. Aquí esto es totalmente manual. Los chicos que van por la noche a recoger los espárragos llevan una gubia y con la gubia sacan el espárrago uno a mano, no hay ninguna maquinaria que saque el espárrago. Llegan aquí a casa, la única tecnología es esa máquina lavadora, y luego, como puedes ver, se selecciona a mano, se empaqueta a mano, se calibran a mano, se etiquetan a mano, y todo se hace totalmente artesanal. La marca de garantía para nosotros ha sido muy importante. Hemos luchado mucho por tenerla y estamos defendiéndola con uñas y dientes, porque el espárrago de Tudela de Duero empezó a ser conocido hace unos años ya, también mucho gracias a Ferran Adrià, que dijo que era el mejor espárrago del mundo, que lo había probado, empezó a correr la voz, y sí que es verdad que claro, el espárrago de Tudela empezó a tener mucha promoción. Como todo, sumado a esa promoción, siempre hay alguien que se quiere subir al carro y que vende espárragos diciendo que son de Tudela sin ser de Tudela. Comercializan espárragos de Andalucía, comercializan espárragos de Cáceres, además de zonas que normalmente vienen mucho antes que aquí, porque los espárragos del sur de España empiezan casi un mes antes de lo que empezamos aquí, con lo cual es un fraude contra el que estamos luchando contra todos los medios. Y la única manera de luchar contra ello nosotros vimos que era crear la marca de garantía, amparados por la Junta de Castilla y León y llevando unos controles exhaustivos que llevamos y unas auditorías que pasamos todos los años, tanto de la Junta como de una auditoría particular, pues hacemos que nuestros espárragos sean certificados de que son cultivados en Tudela de Duero. Bueno, la verdad es que el terreno de Tudela es muy especial para el cultivo del espárrago. En España es muy tradicional desde siempre el cultivo del espárrago en la zona de Navarra. La zona de Navarra fue la que realmente empezó a dar auge al espárrago blanco, y es la primera y la mejor comercializadora hasta el momento de espárragos. Lo que pasa que el terreno de aquí de Tudela de Duero es, bueno, como verás, el pueblo está totalmente rodeado por el río, por el Duero, y entonces a través de años y años de sedimentos, toda la zona de alrededor es un terreno muy limoso y muy suave, porque el espárrago necesita que la tierra sea suave, un poco arenosa, y entonces todo el limo que ha ido depositando el Duero a lo largo de miles de años es lo que hace que el espárrago nuestro, aunque sea de la misma planta incluso que plantan en Navarra, dé diferencia al sabor del espárrago. Nuestros espárragos se diferencian fundamentalmente de los de Navarra en que los nuestros, además de que son un pelín más blancos, son más dulces, no tienen ese amargor tan fuerte que tienen los de Navarra, y es precisamente por eso el limo que ha dejado el Duero a lo largo de los años. Espárragos documentados en la zona hay desde tiempos de Isabel la Católica, o sea que hace muchísimos años, desde 1400 y pico. Eso está documentado, que ya Juana la Loca pasó por esta zona y comió espárragos. Tudela siempre ha sido una zona de mucha huerta, tanto de espárragos, tomates, era una zona que había grandes tomateras que hacían conserveras de tomate, fresas y otro tipo de cultivos de huerta, desde siempre. Ahora, gracias a Dios, el papel del espárrago en la gastronomía vallisoletana estos meses es el producto estrella.
Ha costado muchos años que la gente lo conozca. De hecho, hay mucha gente que todavía no consume espárragos frescos porque no saben prepararlos, que es una pena. Por eso nosotros estamos aquí todo el día en campaña, abrimos todos los días, mañana y tarde, fines de semana, festivos, cualquier día, y a toda la persona que viene y no los ha preparado nunca, les enseñamos con un pelador a pelarlos, les enseñamos cómo cocerlos, distintas maneras de prepararlos, les damos un recetario, porque esa es todavía un poco la tarea que queda. Gracias a Dios la restauración ahora ya sí ha conocido el producto y ya es muy raro que vayas a un restaurante de Valladolid o de las zonas de cualquier pueblo de aquí alrededor y que no te pongan espárragos. Yo en mi casa todos los días comemos espárragos de una manera u otra. Yo me he ideado diferentes formas de prepararlos para cuando llegue a mediodía que estén a tiempo y estén a punto. Entonces yo, por ejemplo, una de las maneras más sencillas es los cuezo por la mañana pronto antes de venir a trabajar. Lo único que hago es pelarlos bien pelados, que es en donde está el secreto. Hago hirviendo con sal, los pongo a hervir en el agua hirviendo con sal, dejo que hiervan a fuego fuerte 3 minutos, muy fuerte, apago el fuego y tapo la cazuela. Entonces el espárrago todavía no está cocido del todo, pero cuando yo voy a comer a las 2:30 de la tarde, el espárrago con el calor residual del agua ha quedado perfecto. Esa es una de las formas. Y otra de las formas es que tengo un horno programable maravilloso. Entonces yo meto los espárragos allí a las 7 de la mañana bien peladitos con un chorrito de aceite, programo el horno unos 40 minutos para que a las 2:30 cuando llegue estén recién hechos. Y la verdad es que al horno es una de las maneras en las que más me gustan. Y luego cuando no ha habido tiempo a lo mejor para ninguna de esas dos cosas, comemos en crudo. Porque ahora el espárrago en crudo, que ya la gente está aprendiendo a degustarlo también como en carpaccio y en ensalada, está la verdad buenísimo. Lo único que no hay que aliñarlo con vinagre, es mejor aliñarlo con zumo de limón, un buen aceite de oliva y un poco de sal y pimienta. Y queda una ensalada estupenda. Así que si no es de una manera es de otra, pero todos los días comemos espárragos. Valladolid como capital, lo que es la capital, ya no te digo solamente los pueblos, Valladolid como capital es una capital muy bonita porque además de que tiene muchísima historia, fuimos la capital de España y la capital del mundo incluso en sus años, fuimos dueños de Flandes, dueños de todos los lados, entonces como capital del mundo tiene mucha historia y tiene muchos monumentos a visitar. Valladolid como provincia ha conseguido darse a conocer en el resto del mundo, sobre todo por todos los temas del vino de la Ribera. Toda la zona de la Ribera posee unas bodegas, unos monasterios, unos castillos muy bonitos y una zona muy bonita de visitar, todo lo que es la zona del Duero hasta llegar hasta Aranda, incluso más allá. Y bueno, además eso, de paso que vas pasando hacia la Ribera del Duero, pasas por esta zona que tenemos unos espárragos maravillosos que son los mejores del mundo.